Seguidores de Noti Restrepo, estamos ubicados en la finca San José, esta finca de la comunidad de la Inmaculada Concepción, donde está ubicada precisamente la tumba del hermano Roque Jacinto Solaque. Este hermano que hace 25 años que falleció y que dejó un gran testimonio para la humanidad. Pero ¿quién era Roque Jacinto Solaque? Vamos a conocer su vida, los testimonios de quienes estuvieron cerca de él y los testimonios que dejó y que hoy se han convertido en milagros. 25 de marzo del año 2021, 25 años de la muerte de Roque Jacinto Solaque, 25 años en los que la comunidad de la Inmaculada Concepción y los hijos de la Madre de Dios conocieron de cerca y en carne viva una de las historias más conmovedoras y más auténticas de la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Les habla aquí el Padre Hernando Muñoz de la comunidad de la Inmaculada Concepción desde la Casa de Formación San José y específicamente desde un lugar muy especial para esta casa, y es la tumba del hermano Roque Jacinto Solaque, que como su tapia lo menciona, hoy cumple 25 años de haber partido hacia el encuentro con el Padre Celestial. Por eso para nosotros los hermanos de la Inmaculada es una fiesta enorme. Recordar todo lo que ha sido la historia de este hermano tan simple, tan sencillo, pero a través del cual se manifestó el Señor. Y lo que impacta es lo que el Señor le muestra a él para que acepte. Y Roque describe en palabras muy simples su paso tanto por el cielo, por el purgatorio y por el infierno. Y a mí lo que me impactó muchísimo es cuando él empieza a describir el cielo, lo describe como una realidad en donde él siente una paz que nunca antes había experimentado. Y eso de cuando usted se siente bien, quiere quedarse ahí, el Señor le dice no, y lo lleva al purgatorio. Y lo que impacta es cuando lo lleva al infierno. Él dice, yo solo veía como si fueran cuevas interminables y con la gente con cara de sufrimiento, y gritaba de dolor. Y él dice que ahí fue donde vio personas de su propia familia, incluso gente consagrada. Y eso a Roque le conmovió muchísimo, porque entendió que todo lo que se hacía era para la salvación de las almas. Le recibía las estigmas y él nos compartía que ese 13 de octubre en la noche, él se quedó solo meditando los misterios que correspondían a ese día. Entonces él contaba que meditaba como cada misterio, cada palabra de lo que son los misterios. Nos compartía que esa noche habían como muchos nubarrones negros, y pues él sentía como la soledad o como la angustia de saber que tenía que estar listo para el momento que llegara la hora de la recibida de los estigmas. Él cuenta que él entró a la habitación y que vio la habitación toda iluminada, que estaba San Miguel Arcángel, que medía como 2 metros de alto, y fue cuando le traspasó las manos con la lanza, que él dice que es como una lanza de fuego. Él se desmayó y ahí quedó ya en el suelo. Ahí durmió un rato, luego se levantó y pues fue a bañarse las manos, consiguió con qué cubrirse algo las manos y se acostó. Al otro día, cuando los hermanos se levantaron para la oración, entonces lo fueron a llamar y se dieron cuenta que estaba pues todo sangrado, había reguero de sangre en el piso. Y entonces pues ellos llamaron al padre Jorge Alberto, que era el superior de la comunidad en ese tiempo, y pues el padre Jorge Alberto en su momento no entendió lo que pasaba y le dijo que era mejor que recogiera sus cosas y se fuera, porque en la comunidad no necesitaban gente enferma. Roque igualmente guardó silencio, y cuando estuvo más calmada la cosa, entonces él buscó al padre, le comentó lo que estaba pasando, le contó su experiencia desde cuando venía recibiendo los mensajes del Señor. Y entonces el padre Jorge Alberto le pidió perdón y le dijo que se quedara. Pues yo me quedé mirando una Biblia de Jerusalén que hay ahí, y llego, la observo yo, me quedé sorprendido, y es cuando yo llego y la abro en un sitio que llego y pongo la cinta roja. Pues no leí nada, pero al otro día, según los hermanos me dicen, que donde estaba la cinta roja habla de un pacto,
de un gran pacto que Dios firma, y pues también fue el pacto de esa noche que el Señor manifestó en mí. Pero miro yo hacia donde estaba el sagrario y veo a alguien ahí. Yo empiezo a alzar la mirada y sigo mirando hacia arriba hasta culminar cuando veo el rostro de San Miguel Arcángel, muy altísimo. Yo creo que aproximadamente como de 2 metros con 20, 2 metros larguitos. Y un rostro muy de paz, de mucha felicidad, un rostro muy puro. Y verdad que yo me embobé, diría, mirando el rostro de San Miguel. No sentía dolor, no sentía angustia, se me fue el desespero que tenía. Se me olvidó en ese momento lo de estigma, se me olvidó que tenía que estar preparado. Pero San Miguel me hacía como un gesto, como unas ganas de hablarme y que me acercara hacia él. No me llegó a hablar en ningún momento. La verdad es que yo me acerco de rodillas hacia él, me quedo mirándolo hacia la cara y no sé a qué hora me dormiría. Vuelvo en sí a las 2 de la mañana, me despierto y es cuando yo observo que estoy acostado a lo largo en el piso, con las manos tendidas. ¿Qué me despierta en ese momento? Un fuerte dolor en las manos. Hágase cuenta como cuando le atraviesan una varilla caliente a uno por las manos y la quitan en ese momento, la retroceden. Una presencia que no es otra cosa que el llamado de Dios, que nos hace a través de personas únicas y que escoge para llevar su mensaje a los hombres en la tierra. Roque tenía una particularidad y es la sensibilidad de percibir la necesidad del otro. Mire, es tan impresionante que este hermano, que como ustedes tal vez lo habrán visto en otros videos, solamente tenía la básica primaria, que tenía una caligrafía terrible, que su dicción era un desastre. Mire, este hermanito tenía la capacidad de leer el corazón de las personas. ¿Y por qué lo digo? Porque por su cercanía con Dios percibía el estado del otro, al punto que para esta comunidad Roque en su momento, y yo ahora entiendo es porque el Señor lo puso en esos primeros instantes de la comunidad, tenía esa gran capacidad, tanto así que cuando un hermano estaba pasando por un momento difícil, quería irse, Roque siempre lo llamó. Y frente a esto, una vez Roque percibiendo el estado de un hermano que hoy en día es sacerdote, el hermano incluso siendo de la diócesis, pero muy cercano a la comunidad, un día él llevaba la carta para entregarla en el seminario y decir que se iba, que ya no quería seguir siendo seminarista. Y este hermano con la carta ya hecha, cuando recibe un mensaje de uno de los hermanos de la comunidad y le dice: fulanito, Roque necesita hablar con usted y algo urgente. Y entonces le dice sí, y le entrega una carta de Roque. Imagínense, Roque con lo que les decía, con su caligrafía, con su manera terrible de redactar, y le manda una carta. Y él ya con la carta para irse a entregar al rector, y él abre la carta de Roque y Roque le empieza a expresar. Roque practica sin hablar con él porque apenas se distinguían, y Roque le empieza a escribir que porque él se quiere retirar, que él está causando un dolor muy grande en el corazón de Dios, que Dios lo ha llamado, que porque tiene miedo. Y este hermano empieza a llorar. Y finalmente termina la carta de Roque, toma la carta que le había escrito al rector y la hace pedazos. Este hombre hoy en día pues es sacerdote, y él dice: yo todavía tengo esta carta que Roque me ha dado. Ese día yo había decidido irme. Era una decisión que no tenía discusión, la había discernido, pero a mi modo. Para mí la vida de Roque es como una escuela, un testimonio de enseñanza, porque es mirar cómo un hombre, cuando deja que Dios haga en su vida, tiene una capacidad impresionante de donarse, de servirle al Señor, y él lo hacía siempre desde la simplicidad y el silencio, porque nunca
hizo un escándalo de venga, véame, no es que estoy viviendo esto, no, sino desde el silencio, él daba a Jesucristo plenamente. La experiencia que yo viví con Roque fue muy interesante, muy bonita, porque a través de esa experiencia vino el yo tratar de entrarme en las cosas de Dios. A través de él fue que nosotros con mi esposa pues empezamos a ir a la Santa Eucaristía cuando vino la espiritualidad aquí a Restrepo, en cabeza del padre Jorge Alberto Hernández Vega. Una experiencia muy bonita que pues tuve personal con él, porque pues yo en varias ocasiones lo trasladé a él a Marilandia, después de recibir sus estigmas, lo trasladé a Marilandia, a Villavicencio, varias veces en un carro pues que teníamos acá en la familia. Y a él le gustaba andar conmigo en ese carro, aparte de todo. La experiencia que viví con él es muy bonita porque yo vi realmente, a mí no fue que me contaron, vi en el momento en que él vivía su experiencia de la pasión de Jesús en él. Vi cómo sangraba, vi sus manos. Fue una experiencia muy bonita. Y de ahí partió pues mi decisión de entrarme en las cosas de Dios, de ir a la Eucaristía, del Santo Rosario. Porque pues antes de llegar aquí a la espiritualidad, yo personalmente yo no iba a misa, con decirle todo. Yo era dedicado a mi trabajo, sí, a mi familia, como lo hace todo mundo. Pero cuando ya llegó la espiritualidad aquí, ese fue uno de los avances para yo entrarme en las cosas de Dios. Y yo diría también, aprovechando esto yo creo que donde no hubiera llegado esa espiritualidad aquí, mi hogar se hubiera desbaratado. ¿Por qué? Porque yo estaba en las cosas del mundo. Yo era en el trabajo, en las tomatas, en las fiestas, en las parrandas. Yo de Dios nada. Pero mi acercamiento a la iglesia, a la oración y todo esto, la Santa Eucaristía, fue a través de la espiritualidad y a través de la experiencia que yo viví con Roque. Una vez él estaba como novicio en un sitio, yendo como para Salinas, una casa que ellos tenían ahí para los novicios, y él estaba de novicio allá, pero con sus llaguitas y todo. Estaba con el padre Sotelo, era el que estaba dirigiendo, el que estaba como en compañía de él. Y yo llegué un sábado a confesarme y Roquecito estaba acostado todavía. Yo llegué como a las 9 de la mañana. Él escuchó mi voz y me dijo, Bertica, entre. Y yo entré y estaba en la cama y no le habían cambiado los tendidos todavía. Estaba muy sangrada la sábana donde él estaba acostadito, estaba muy sangrado, y el costado lo tenía muy sangrado, y él todavía no le habían hecho bien aceite y estaba todo sangrado. Entonces le pregunté y le dije, Roquecito, buenos días. Entonces dijo la Bertica, buenos días. Entonces le dije, ¿cómo pasó ayer? Digo, no, terrible, porque tenía palabra, eso es tenaz. Tenía esa palabra de decir así, eso es tenaz. Y me mostró el costado, me mostró la parte donde estaba con sangre. Empezar uno como a asimilar lo que él estaba viviendo fue bastante duro porque pues nosotros al compartir con él nos dábamos cuenta cómo era su vida, cómo era su entrega. Él se ponía sus guantecitos para proteger, digamos, para proteger sus estigmas y que no se volviera como que solamente vamos a mirarlo, no. Sí, sino que fuera algo muy protegido, porque de ende se lo exigía la comunidad, pues mientras se podía como llegar a que sí era verdad. Entonces, para que no se volviera como comentario, entonces sí, lo mantenían muy protegido. Las sábanas que la Virgen le trajo al hermano Roque fue en alguna ocasión que no sé cuál fue el motivo por lo que la comunidad lo descuidó un poco, porque siempre tenía, sobre todo el hermano Omar Salgado, que hoy es sacerdote, a cargo de él para limpiarle la sangre, para cambiarle las sábanas, la cama. No sé cuál fue el motivo por el que ese día lo dejaron pasar de cambiar. Y entonces vino la Santísima Virgen María, le trajo unas sábanas que son de un amarillo muy bonito con unas rayas verdes. Ella le cambió la cama, le organizó todo y lo dejó limpio. Entonces cuando llegaron los hermanos y miraron que todo estaba organizado
Le preguntaron, ¿y quién vino a limpiarlo? Entonces dijo, como ustedes me abandonaron, entonces vino la Santísima Virgen María, Santa Teresita del Niño Jesús y San Miguel Arcángel. Entonces pues ellos de lógico que quedaron impactados y dijeron, ¿pero esto qué? Entonces estaba contando el padre José Manuel que él estaba buscando a ver si encontraba el cartón y la bolsa donde vienen las sábanas para creer que no era verdad, pero pues Roque no iba a decir mentiras. Esas sábanas hoy día, 25 años después, se encuentran intactas, están ahí dentro del baúl de los recuerdos de Roque. Motivo del color de esas sábanas fue que el santuario también estuvo un tiempo, cuando el padre Jorge Alberto estaba, que estuvo pintado el santuario de verde y amarillito, era en honor a las sábanas que la Virgen le trajo a Roquecito. Un humilde campesino que nació en Fontibón, pero que fue llevado desde niño a Junín, Cundinamarca, y que por las circunstancias propias de un niño de escasos recursos tuvo que afrontar para salir adelante y sobrellevar una niñez y una adolescencia en el campo. El 7 de diciembre, 1968. Allí en un barrio que se llama Fontibón. Yo soy un hijo natural en el cual somos 3 hermanos. El mayor se llama Francisco, el que le sigue Luis Eduardo y yo, Roque. Mi papá murió a los 3 meses que yo nací. Mi mamá quedó viuda y luego quedamos viviendo ahí en la casa con mi abuelito, en el cual él murió de una edad muy avanzada, de 116 años. Pero no nos quedamos viviendo en Fontibón, nos fuimos para el Guavio, Cundinamarca, allí donde mi abuelito tenía una finca y mi papá también había dejado alguna propiedad. Allí realicé mis estudios, estuve con mi familia la mayoría de tiempo, en el cual mi hermano mayor se fue, el segundo también, y yo quedé con mi mamá. Ahí ya es cuando mi mamá se enferma y yo quería seguir avanzando mi estudio, en el cual lo hice, la mayoría fue por radio, Sutatensa. Un semestre lo hice en una escuela rural. ¿Alguna vez llegó una persona universitaria con un nivel de estudios y escuchó a Roque? Y cómo él hablaba realmente tan mal, hilaba tan terriblemente las ideas. Esta persona de manera soberbia dijo, ese pobre campesinito, ¿qué me puede enseñar a mí si ni siquiera sabe hablar? Y después de que conoció a Roque, empezó a vivir toda una experiencia. Llorando dijo, ese humilde campesino es la persona que más me ha enseñado de Dios. Con una maleta escasa de ropas, pero con un corazón lleno de ilusiones y de mensajes esperanzadores de misericordia y bendiciones, se convierte en postulante para sacerdote, pese a no haber culminado aún sus estudios de básica secundaria. El primer detalle que a mí me impacta es específicamente la situación que para él se convierte en un impedimento, y es el cáncer de su mamá. A mí me impacta muchísimo porque Roque le dice al Señor, yo quiero ser sacerdote, pero yo no puedo dejar a mi mamá enferma. Y este hermanito le pide al Señor la sanación de su mamá. Y a mí lo que me impacta es que el Señor sana a su mamá y le quita como aquella situación que le preocupaba. ¿Por qué me impacta mucho esa situación? Porque en enero del año pasado su mamita estuvo acá visitando la tumba, yo estuve hablando con ella, bueno, ya casi no habla, tiene un poco más de 90 años, fue sanada del cáncer y tiene más de 90 años, es una mujer vital. Verla caminar aquí por este lado, para mí era impactante, ver cómo Dios sana y sana para siempre, no sana para que quedes mal, no. Ese detalle que Dios tuvo con este hermano. Hace más de 25 años, porque hoy hace 25 años fue la muerte de él, pero él ya había estado en la comunidad desde en los primeros meses de 1994, él llegó a la comunidad, yo ahí lo conocí,
Luego, hacia mediados de 1995, empecé a trabajar como empleada doméstica de la comunidad de la Inmaculada Concepción. Entonces compartí muy de cerca su vida. Él era una persona muy humilde, en todo el sentido de la palabra, de poco estudio, con su vocablo campesino, pero una persona muy dada a todas las personas. Siempre le admiré a Roque, que nunca tuvo como ese grupo que uno como humano siempre tiende a tener sus propias roscas. Yo a él siempre lo vi muy igual con un niño, con un joven, con una muchacha, con un anciano. Entonces a mí eso me llamaba la atención porque era una persona muy pareja con todo el mundo. La experiencia con Roque fue muy hermosa, pues fue un joven que llegó aquí a Restrepo y como cualquier seminarista, llegamos a verlo, pues en ese entonces yo ya participaba en las cosas del Señor como lectora ahí en el santuario. Y la experiencia pues fue bastante hermosa, pues porque él empezó como cualquier persona común y silvestre, ¿cierto? Solamente que venía a vivir una experiencia con el Señor. Y luego ya empezamos a darnos cuenta de su proceso, cuando ya, pues porque al comienzo se mantuvo muy en secreto, ¿no? Por lo que podía significar para la comunidad el recibir a una persona y que esta persona reciba los estigmas, pues no era, digamos, como lo que de pronto ellos esperaban, o bueno, qué sé yo, o sea, fue algo que revolucionó, digamos así, la comunidad, porque por así se sentía. En lo poco que pudimos saber fue que en un momento el sacerdote que estaba encargado quiso decirle váyase, pues porque no sabía qué era lo que estaba pasando, nadie podía entender lo que estaba pasando. Y bueno, ya después entonces, iluminados por el Espíritu Santo, se dieron cuenta que era real, que era un regalo del Señor, y empezaron ya entonces a apoyarlo. Ya este joven empezó a formar parte digamos, de la comunidad de familias, de la comunidad de los jóvenes, empezó a darle vida, digámoslo así, a las personas o a las gentes de Restrepo. Sus planes desde niño eran viajar a Roma y ser sacerdote, pero un día antes de viajar a Italia, recibe uno de los que serían una serie de mensajes divinos y cambia su itinerario y opta por venir a Restrepo. Acá está la comunidad recién fundada de la Inmaculada Concepción que dirige el padre Jorge Alberto Hernández, y es así como se instala en esta comunidad del municipio del Meta, distante a tan solo 15 minutos de Villavicencio. De que él quería ir para Roma. Un día antes de viajar a Roma, Roque tomó otra decisión: irse a este municipio, Restrepo en el Meta, a una nueva comunidad católica, la Inmaculada Concepción. Decidió llamar a nuestra comunidad. Fue así como llegó con sus maletas, solo. Como al mes de estar en la comunidad, pues él ya comenzó a tener esas experiencias muy especiales con Jesús. Jesús comenzó a revelársele, o sea, a ser más amigo, más acercarse más a él, a su corazón. Roque Jacinto Solaque llega a Restrepo y de inmediato inicia un trabajo con las familias y la comunidad. Estos empiezan a conocer la misión que trae y que Dios le ha encomendado. Una misión que a veces parece extraña, por sus palabras y sus predicciones. Nadie estaba preparado para tanto y de tan cerca. Cuando él empezó a tener su experiencia con el Señor, entonces él empezó a hablar con nosotros, porque yo hacía parte de un grupo de familias que él mismo fue el que nos invitó a ser parte de ese grupo. Nosotros con mi esposo y con mis primeros 3 hijos fuimos la primera familia que fue congregada a ese grupo de familias o de parejas. Entonces pues siempre estuvimos muy de cerca y él pues me compartía que el Señor le decía, es que el Señor me dice, pero yo en mi ignorancia, porque yo creo que fue parte de mi ignorancia, y he tenido siempre esa mala costumbre de que no pregunto muchas cosas. Siempre miro, observo, pero no pregunto. Entonces a mí me daba pena preguntar cómo Dios le habla. Con él vivimos la experiencia de la comunidad de familias que las inició. Nosotros fuimos los 5º. Y pues duro, ¿no?
empezar uno como a asimilar lo que él estaba viviendo fue bastante duro porque pues nosotros al compartir con él nos dábamos cuenta cómo era su vida, cómo era su entrega. Él se ponía sus guantecitos para proteger, digamos, para proteger sus estigmas y que no se volviera como que solamente vamos a mirarlo, no. La experiencia que yo vi con él fue prácticamente 8 días de morir. Yo tuve una reunión con él y con mi esposa los 3 y compartimos inclusive unas 11 y él nos decía a los 2 que oráramos mucho, que hiciéramos el Rosario de la Misericordia y que no dejáramos de asistir a la Santa Eucaristía, que eso era lo que más, y la oración personal, que era lo que más a nosotros nos iba a servir y nos iba a tener unidos. Eso fue 8 días antes de él morir que compartimos esa experiencia. Él estaba en el grupo de familias, él tenía un grupo de familias, yo estaba en el grupo de familias. Entonces nos reuníamos en el salón parroquial. Omar Salgado, que lo cuidaba a él, estaba con nosotros dirigiendo el grupo. Y hubo un momento de que se escucharon muchos totazos, muchos golpes en el segundo piso donde estaba Roque. Entonces Omitar tiró la guitarra encima de la mesa y nos dijo: oren porque el diablo le está pegando a Roque. Y él se subió y efectivamente por allá por un rato y bajó y nos dijo: sí, le pegó muy duro, lo encontré en el piso y le pegó muy duro. Uno de los momentos más difíciles y más traumáticos para todos quienes vivían de cerca su padecimiento y entrega por nosotros fue ver y escuchar los ataques del maligno, escenas escalofriantes y llenas de todo tipo de misterios que hoy solo hacen parte del recuerdo de la lucha de Roque en total sumisión para salvarnos de nuestros pecados. Una de las maneras como el demonio atacaba a Roque, aparte de los golpes, era rayarlo con las uñas, parecía como uñas de gato junto a los brazos y parte de la espalda. Entonces un día a mí se me ocurrió decirle: ay Roque, mire usted cómo tiene los brazos por ponerse a robarse las naranjas. Y él me miró y se sonrió y me dijo: ay Fari, usted ni tan siquiera se le arrime. Él terminó sin dientes porque con tantos golpes le partía, él tenía era un puente, entonces cada vez que lo golpeaba le rompía los puentes, y doña Miriam Bustamante, que era la que le hacía siempre los puentes, ya después Roque un día dijo: ya nomás no me haga más puentes porque eso al diablo no me deja nada, entonces mejor me quedo así. Y así vivía, sin dientes, porque no pudo volver a tener su dentadura normal. Otro día salimos de misa para una Semana Santa, no me acuerdo si fue el jueves o un viernes. Entonces para Roque la Semana Santa era muy dura, porque él sufría la pasión del Señor. Entonces yo salí, pero salí por el lado de la sacristía hacia el patio, hacia afuera por el lado de sacristía. Entonces veníamos con Omar. Omar me traía el brazo así por encima. Entonces me soltó y me dijo: uy, Roque se fue la luz. En ese momento se fue la luz. Entonces Omar me dijo: uy, Bertica, se fue la luz, el diablo lo va a aprovechar para pegarle a Roque, y salió corriendo. Precisamente también, otra vez, el diablo lo había golpeado muy duro y lo había tirado en el piso. Una vez le quemó la Biblia, le tiraba todo al piso, las cosas sagradas, todo se los tiraba al piso. Por ejemplo, nosotros cuando participábamos en las procesiones, por ejemplo, que se iba a celebrar el Día de la Inmaculada o se iba a celebrar una fiesta así importante. Entonces, ¿qué pasaba? Que el demonio lo golpeaba terriblemente. Nosotros no veíamos, pero escuchábamos, y nosotros nos dábamos cuenta porque pues obviamente uno iba a vestir la carroza y digamos estaban los seminaristas ayudándonos, pues estábamos todos en esa comunidad, en esa común unión, y claro, cuando escuchábamos eran los golpes que le daba. El testimonio de él también, cuando nos sentábamos a hablar con él, nos decía, ¿no?, que el demonio no estaba de acuerdo con la misión que él estaba haciendo, entonces por ende lo golpeaba, por ende hacía muchas cosas feas con él. Presenciarlas físicamente no, pero sí las escuché cuando estábamos en la reunión de parejas ahí en el santuario, en el salón parroquial, con Omar Salgado, que actualmente pues él es sacerdote ya. Él era el que estaba pendiente de Roque, y escuchábamos cuando el demonio le daba duro allá en su habitación. En una ocasión estaba él en su camita orando, y dice que se le pararon cuervos en su cama, ¿no? Una de las experiencias, se le paraban cuervos en su cama. Él decía que eran niños
que habían sido abortados, y entonces él empezaba a bautizarlo, ¿no? Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y salían volando palomitas, o sea. Otro día que estábamos haciendo un aseo en el santuario con Omar y nos lo llevamos hasta la sacristía. Cuando nos dimos cuenta fue que sonó tremendo golpe, entonces salimos corriendo para verlo y Roque estaba estirado boca abajo en el piso. Omar lo recogió, le hizo en el estómago unos movimientos para que volviera en sí y luego le puso el Santísimo. Pero yo vi llorar a Roque también porque pues, esos golpes eran muy fuertes y aunque Dios le daba la fortaleza, humanamente duele. Tentados saben que él el jueves a partir de las 3 de la tarde se le abrían las heridas, se le abrían los estigmas y empezaba el ataque del demonio contra él. ¿Saben qué hizo ese muchacho del campo? Al igual que Cristo, ofreció su vida por la salvación del municipio de Restrepo. Y díganme, mentiroso, si cada año así la Semana Santa cayera en este mes o en otro mes, díganme, pruébenme que no es así como yo les estoy diciendo, que el jueves a partir de la cena del Señor empezaba él a derramar su sangre por el municipio de Restrepo. Y él nos decía que él lo miraba al demonio. Nosotros no, por la condición de pecadores, porque como ya Roque estaba en un proceso de santidad, pues el demonio le tira a esas personas. En esta piedra, hace más de 25 años, siendo Roque un aspirante, invitado a la bendición de la finca San José, dijo lo siguiente: aquí permanecerán mis ángeles, porque así lo mando yo, y vendrán gentes de todas las naciones a hacer oración. Pues justamente ahí fue enterrado, o acá fue enterrado inicialmente Roque Jacinto Solaque. Gentes de muchos lugares y de otras naciones visitan a Restrepo, hacen peregrinación a la tumba de Roque, oran en el santuario donde se inició, donde vivió sus últimos días y donde murió. También colman la parroquia de Nuestra Señora de la Nueva Alianza, descrita en los anuncios de este maravilloso ser humano que vino a Restrepo, vivió con nosotros y entregó su vida por nuestra salvación. Saber que Él murió por culpa de cada uno de nuestros pecados, porque Dios dijo que fuera así, es algo, un misterio. Yo creo que algún día cada uno de ustedes va a poder sentir lo mismo cuando estén en su juicio, que lo vean allá en su trono.